que es fiel, que es misericordioso y que su fidelidad y su misericordia es eterna. Gloria a Dios, Señor. Vamos a levantar el cántico. Vamos a gozarnos de la presencia del Señor. Siendo el Señor no es fiel. Misericordia es eterna. No lo estamos misericordia eterna. Voces de iglesia, cántale al Señor. Voces en esta mañana y dígale: Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, generación, generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Sí, Señor. Bendito sea el Señor, aplauda los pueblos del Señor. Dios le bendiga, iglesia. Qué bueno que estamos una vez más en la casa del Señor, adorando y exaltando su glorioso nombre después de este tiempo de vacaciones que el pastor estuvo fuera por los
los domingos, pero ya regresamos nuevamente y empezamos el viernes con el estudio de oración, esta mañana con el estudio de la Biblia y ahora con la predicación de la palabra. Yo le voy a pedir que usted vaya al libro de Mateo, capítulo 2, libro de Mateo, capítulo 2, versos 1 y 2. Mateo, capítulo 2, versos 1 y 2. Y le hemos titulado a este mensaje La única razón. La única razón. Y dice los versos 1 y 2 del capítulo 2, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Y quiero que usted vea conmigo ese último verso, el verso 2. Y dice: diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Padre, te damos gloria y honra, Señor, porque solo tú la mereces. Gracias por el privilegio que me das una vez más de poder predicar tu palabra. Privilegio que no merezco. Privilegio que posiblemente mucha gente mejor que yo merecería si fuera visto desde la perspectiva humana. Pero Señor, tú te has placido en tu gracia, en tu misericordia, olvidarte de mi pecado, de mi pasado, olvidarte de todas las cosas, Señor, y tener misericordia de mí. Escoger lo vil y lo despreciado para avergonzar los sabios y los fuertes, Señor. Y por eso te pido en el nombre de Cristo Jesús que seas tú, Señor, el que dirija tu iglesia en este momento. Que seas tú, Señor, el que le hables a tu iglesia. Que sea el Espíritu Santo, Señor, que controle cada palabra, cada mensaje que vayamos a llevar en el día de hoy. Que tu iglesia salga edificada en esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado, en Cristo Jesús. Amén. Amén. La Biblia es un libro maravilloso porque su tema principal es Dios. Y que cuando usted lo ve dividido, lo ve desde la perspectiva de el Dios manifestado y el Dios explicado. En el Antiguo Testamento lo que usted encuentra es el Dios manifestado, el Dios que se le manifiesta a Abraham, a Moisés, a los profetas, al pueblo, el Dios que muestra sus juicios, su poder, su autoridad, el Dios que quita, el Dios que da. Es el Dios que se manifiesta, es el Dios que tiene encuentros uno personal con el otro. Pero cuando usted va al Nuevo Testamento, aunque reconocemos que Cristo caminó personalmente, que tuvo encuentros con personas de manera individual, que vino a la tierra a dar su vida por cada uno de nosotros, pero el Nuevo Testamento es más explicado. Nos explica a nosotros quién es Jesús. Nos explica a nosotros cuáles fueron sus propósitos. Y el libro de Mateo comienza con una forma maravillosa de explicar a Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Para los conocedores de la historia de Israel, para aquellos que sabían lo que eran los tiempos tras tiempos en la historia de ese pueblo, sabían quién era David, sabían quién era Abraham. A Abraham se le dio la promesa de un reino, de un descendiente eterno. A David se le dio la promesa de un reino eterno. Por lo tanto, Cristo es el descendiente rey eterno profetizado por cada uno de ellos. Y esa es la forma en que Mateo lo presenta. Presenta a Cristo como el descendiente rey. No tan solo lo presenta como el descendiente rey. Si usted sigue más adelante hacia el capítulo 1, pero versos más adelante, usted va a encontrar cómo Él es el que viene a salvar, es el salvador del pueblo. En el verso 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, no tan solo es el descendiente rey prometido, sino que es el salvador de su pueblo. Pero es interesante porque no
concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Quiere decir que ese Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, que viene a salvar su pueblo de los pecados, no es otra persona que otra que Dios mismo con nosotros. ¿Qué forma más simple y sencilla de abrir el Nuevo Testamento para explicar quién es Cristo? Es una forma fácil de poder entender. Y cuando nosotros como creyentes, una persona que no es creyente, o una persona que nunca ha recibido a Cristo como Salvador, o cualquier persona del mundo, puede entender quién es Cristo Jesús, entonces encuentra una razón, encuentra y va en búsqueda de la razón por la cual se acerca a Él. Es por eso que en el capítulo 2, a mí me intriga mucho la historia de los magos. Porque los magos, a diferencia de los fariseos, no necesariamente eran unos estudiosos de la ley del Antiguo Testamento, de la historia de Israel. Pero sí conocían que en un momento en la historia iba a manifestarse una estrella especial que traería a ese Dios con nosotros. Y ellos le intrigaban y buscaban la estrella. Y ellos estudiaban, me imagino, el firmamento y los cálculos y los tiempos y estaban buscando esa estrella específica. Y me imagino que pasaron tiempos tras tiempos y magos tras magos y generación tras generación y se pasaba la información de uno tras otro esperando que llegara ese momento especial. Y lo interesante es que estos magos son del Oriente. En ningún momento dicen que eran judíos, ni que eran fanáticos, ni que eran promovedores de la ley judía, ni conocedores de los principios de Dios. Simplemente dice que eran unos magos del Oriente. Y si usted ubica Jerusalén y pone el Oriente, definitivamente tiene que ser algún sitio como Irak, Persia, algún sitio Irán, algún sitio del Oriente de Jerusalén. Y esa gente desde el Oriente se percató de que allí había una estrella. Pero hay un contraste en todo esto. Los conocedores de la historia, los que sabían las profecías, los que estudiaban constantemente la palabra de Dios escrita por Moisés, los profetas y los salmistas, estaban en el sitio de la estrella, pero no buscaban la estrella. Estaban en el sitio donde la estrella iba a ser manifestada, pero no se preocupaban por la estrella. Sin embargo, aquellos que estaban lejos, aquellos que estaban en el oriente, sí miraban la estrella. Y aquí me viene un principio muy importante y muy conmovedor para mí que me hizo meditar en este tiempo mientras estaba en New Jersey y Nueva York. Estamos en Nueva York y estamos de noche y estamos guiando por uno de los puentes hermosos de allí que cruza de Nueva York hacia New Jersey. Y se ve la luna tipo guineo. Esa luna, ¿verdad? ¿Cómo que se dice esa luna? Cuarto menguante, para los conocedores de eso. El guineito, a veces le sientan un muñequito encima, en caricaturas y cosas. El guineo igual. Y ahí estaba el guineo, la luna. Y viene papi y dice, hoy, esa luna yo la estoy viendo. Pero mami, en Puerto Rico, también la está viendo. Y miren qué interesante que como una persona, lo maravilloso que es esta creación, que yo puedo estar en New Jersey, mi abuela puede estar en Puerto Rico, y aún así, a una distancia de más de 1.900 o 2.000 millas, posiblemente 3.000, nosotros podemos ver la misma luna que ve mi mamá o mi abuela en ese caso. Y papi se gozaba al saber que aunque no estaba en esa temporada de Año Nuevo y en esa temporada del 25 de diciembre, no estaba con su mamá porque estaba compartiendo con su familia en los Estados Unidos, pero él se consolaba diciendo que la luna que él veía, su mamá la veía. Y de alguna manera, sea mística, sentimental o con el poder del amor, unía esos dos corazones en uno simplemente mirando la luna. Cuando yo leo esto me pongo a pensar y digo, lo que papi decía es precioso,
Pero hace falta que se den dos elementos. Uno es que papi le esté mirando y que mi abuela fuera en su casa le esté mirando para que se pueda dar. Porque aunque papi la vea, si mi abuela se queda dentro de la casa y nunca mira para afuera, nunca la va a poder contemplar. Si no siente el mismo sentimiento que sentía papi en ese momento de poder añorar la presencia de mi abuela a través de la luna, si ese mismo sentimiento, si esa misma convicción no estaba en el otro lado, ella no la iba a ver. Porque no era parte de su prioridad poder ver la luna para conectarse emocional o sentimentalmente con su hijo. Por lo tanto, se tenían que dar los dos elementos en cada lado. Eso me recuerda al cuñado mío que, estando en Luisiana, me decía que llamaba a su esposa cuando la luna estaba llena. Y le decía, mira la luna, que aunque yo estoy acá en Luisiana y no te puedo ver, pero de esta manera nos vemos. Y los dos salían, ella salía afuera de la urbanización, él salía afuera del tren y los dos miraban y por el teléfono se comunicaban. Qué bonito, ¿verdad que sí? Pero tiene que haber las dos partes. Las dos partes tienen que ver la luna, las dos partes tienen que comprometerse a salir afuera, a verla. Los magos estaban comprometidos a buscar la estrella. Los magos estaban decididos a hallar la estrella. Y los magos estaban en la necesidad de llegar a donde la estrella estaba iluminando. Sin embargo, los sacerdotes, fariseos, conocedores de todos los tiempos, conocedores de toda la historia, no se preocuparon por la estrella, aunque lo sabían. Y usted me dice, pero pastor, ¿cómo lo sabían? Vaya al verso 4 del capítulo 2. Y dice, y cuando todos los principales sacerdotes, y convocó, ¿quién convocó? Herodes. Herodes convocó porque estaba turbado, dice, y convocó a todos los sacerdotes y los escribas del pueblo, y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito por los profetas, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Los sacerdotes sabían que una estrella se había de manifestar. Los sacerdotes sabían que en Belén iba a nacer el Hijo de Dios. Pero a los sacerdotes no les interesaba buscar la estrella para encontrar al descendiente Salvador, Dios con nosotros. Y eso muchas veces nos puede pasar a nosotros como seres humanos. Sabemos de Dios. Conocemos su historia. Pero no nos interesa su ubicación. No queremos saber dónde está. No queremos saber qué puede hacer. No queremos saber quién es. Y es por eso que el libro de Mateo no es tan solo un libro que muestra las hazañas y la manifestación de Dios, sino que nos explica quién es Jesús. Y lo interesante es que esos magos fueron a esa tierra con un propósito específico. Ellos buscaron la estrella, encontraron la estrella, viajaron desde lejos para llegar donde estaba la estrella y donde alumbraba la estrella, y tenían un propósito específico. Era un propósito específico. Y a mí me llama mucho la atención esto con respecto a los magos, porque en la tradición nuestra nosotros le damos una connotación incorrecta a los magos. Nosotros decimos que los magos, le decimos a nuestros niños, y yo soy el primer pecador, le decimos a nuestros niños que los magos vinieron a traer presentes. Algo que es cierto. Por lo tanto, usted tiene que poner la hierba, ¿verdad? Le pone la hierba allí, le pone agua, se acuesta a dormir, y por la mañana los magos, los 3 reyes magos te traen un regalito, porque ellos le trajeron regalitos al niñito Jesús. Pero el propósito principal de los magos no era traer presentes. Ese no era su esencia. Eso no era lo que ellos vinieron a hacer. Mira el capítulo 2, verso 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella
que haga con los asuntos de Dios tiene que tener como fin la adoración a Dios. No puede tener otro fin. Si usted quiere trabajar para Dios, tiene que tener el fin de adorar a Dios. Si usted quiere casarse algún día y casarse con el muchacho más lindo del pueblo, usted tiene que hacerlo para adorar a Dios. Porque el fin de todas las cosas que el hombre hace tiene como propósito la adoración a Dios. Y esa es la explicación que los magos nos dan a nosotros. Sin embargo, nosotros hemos tomado la parte tradicional y la hemos puesto en nuestra vida constantemente y hemos sacado el propósito verdadero que esos magos vinieron a hacer. Y es lindo, por supuesto, que un nene se levante con la ilusión por la mañana de recibir un regalo, por supuesto, y que crezcan con esa ilusión por hasta 9, 10 años. Eso es lindo. Eso es lindo, crea esa preocupación del niño, ese mensaje de los magos, mantiene a Cristo vivo en su corazón. Eso está bien. Pero debemos enseñarle cuáles fueron los propósitos correctos por los cuales esos magos fueron allí. Fueron allí a adorarle. Y no se temieron en decirle absolutamente a nadie, ni tan siquiera al rey presente de esa época, ni tan siquiera al gobernador, ni tan siquiera a los sacerdotes, ni tan siquiera al pueblo. Ellos se negaron en decirle cuáles fueron los propósitos por los que ellos fueron. Porque cuando usted ve el texto dice, y oyendo esto el rey se turbó y toda Jerusalén con él. Ellos fueron explícitos en decir a qué venimos aquí a Belén. Venimos aquí a adorar a Dios. Y si hay algo que nosotros debemos tener una perspectiva diferente este año como creyentes, es que el domingo por la mañana cuando yo me levante y yo sepa que estoy listo para llegar a la casa de Dios, la única motivación por la que yo quiero estar allí es porque yo quiero adorar a mi Salvador. Porque yo quiero levantar mis manos al Rey que vive por los siglos de los siglos. Es porque yo quiero presentar adoración fragante que llegue hasta la misma presencia de Dios. Es porque yo quiero postrarme delante de su presencia. No puede haber otra razón. No puede haber otro motivo. Yo no puedo venir a la casa de Dios porque quiero hacer otras cosas. O porque quiero ver a fulano, o porque necesito ver a sultano, o porque quiero exhibir el traje nuevo que me compré, o porque quiero la nueva moda que la vean, o el nuevo peinado que me hice. Es que esa no es la razón por la que yo vengo a la casa de Dios. Yo no vengo a la casa de Dios porque es entretenida. Porque me siento bien, porque es un tiempo de refrigerio dentro de tanta situación difícil. Voy a la casa de Dios para ver a mis amistades, para ver a los latinos que no veo porque trabajo en medio de americanos y quisiera tener un tiempo por lo menos donde yo pueda hablar español, donde yo pueda escuchar los bochinches del pueblo. Esa no es la razón por la que venimos a la iglesia. Es que hay una razón única y es la que los magos tenían, porque querían adorar a aquel que era el descendiente prometido que iba a salvar a su pueblo de los pecados, Dios con nosotros. ¡Wow! ¿Qué clase de motivaciones tenían esa gente? Pero no tan solo las decían, que muchas veces nosotros decimos muchas cosas que no hacemos. Sino mire lo que dice el verso 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Ellos sabían a qué vinieron. Ellos sabían por qué estaban allí. Ellos sabían cuál era el propósito. Inclusive el salmista, en el Salmo 111, vaya conmigo allá un momentito, Salmo 111, 1. Estaba claro de eso también. ¿Para qué es la casa de Dios? ¿Para qué estamos todos aquí reunidos?
Salmo 111, verso 1. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de ¿qué? De los rectos. ¿Qué tenemos hoy aquí? La compañía y la congregación de los rectos. ¿Para qué estamos aquí? Para alabar y adorar. Ahora bien, esta parte de los magos que Mateo deja claramente establecida cuáles eran sus propósitos, no eran los únicos propósitos de los magos. El libro de Lucas nos da cuatro ejemplos específicos de personas que vinieron a adorar a Dios, que vinieron a adorar a Jesús. Vaya a Lucas 1, 31 al 33. Y esta adoración maravillosa se hace antes de que Jesús ni tan siquiera fuera concebido. Y para los que digan que Jesús es Dios, tienen un pasaje muy confrontado. Porque la adoración que muestran estos ángeles es una adoración que va antes y que se pronuncia antes, no de que Cristo naciera, sino de que fuera concebido. Porque como Jesucristo es Dios, Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, Él puede ser adorado en cada tiempo, en cualquier espacio. No necesitaba haber nacido. Vayan a Lucas capítulo 1, 31 al 33 y dice: y ahora, este es el ángel hablándole a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y aquí viene la adoración. Este será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Wow. La adoración del ángel antes de que Cristo tan siquiera hubiera sido concebido. Porque no tan solo los magos sabían que la razón primordial para venir a ver a Cristo era la adoración, sino que los ángeles también lo sabían. Que hay una sola razón que existe para venir ante la presencia de Jesús, y es adorarle como nuestro Señor y Salvador. No tan solo los ángeles le adoraron antes de ser concebido. Elizabeth le adoró antes de haber nacido. Vaya a Lucas 1, 41 al 43. Lucas 1, 41 al 43. Y dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la situación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Muchas personas, inclusive la Iglesia Católica, ha tratado de usar ese pasaje, o lo ha usado durante toda la existencia de la congregación de la Iglesia, para exaltar a María. Y aunque María fue privilegiada por ese evento, la realidad es que por quien ella se está impresionando no es por María, sino por lo que María llevaba en su vientre. María es bendita no porque ella es bendita, sino es bendita porque Cristo estaba dentro de ella. Y eso era lo que hacía a María una mujer bendita. Y es por eso que la misma Elizabeth dice: ¿cómo es que se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Ella está exaltando a esa mujer no por los atributos que ella tiene, sino por quien ella portaba en su vientre. Y eso lo llevaba a adorar.
llevaba a adorar al Señor diciendo: bendita tú eres, María, tú eres bendita porque dentro de ti está el Salvador de nosotros. Cristo no tan solo fue adorado por los magos, Cristo fue adorado por los ángeles antes de su concepción, Cristo fue adorado por Elizabeth antes de su nacimiento. ¿Qué venimos nosotros a la casa de Dios? ¿Para qué nos levantamos nosotros en la mañana? ¿Para qué salimos al trabajo a trabajar todos los días? ¿Para qué abrazamos a nuestra esposa y le damos un beso? ¿Cuál es la razón por la cual existimos? Si no es la adoración a Dios. Si no es la adoración a Jesús. En el capítulo 2, versos 13 y 14. Cristo ya habiendo nacido, dice en el verso 13: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huéspedes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con todos los hombres. Y esto lo decían porque habían visto a Cristo nacer. Inclusive las huestes celestiales descendieron para adorar al Mesías. No para hacer otra cosa, sino para adorarle. Y aquellos pastores que presenciaron esa adoración celestial, de huestes celestiales, dicen en el verso 20: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto y como se las habían dicho. Eso fue impactante para aquellos pastores que estaban alrededor de Jesús, viendo huestes celestiales descendiendo a adorar a Dios. Magos, ángeles, la mamá de Juan el Bautista. ¡Wow! Huestes celestiales se acercaban a Cristo con una sola razón: adorarle. Es interesante que durante toda esa historia aparece un evento que a mí me llama mucho la atención. Y es el evento de un hombre sencillo, un hombre sin título, sin ninguna posición de jerarquía dentro de ninguna de las religiones presentes de ese tiempo, sino que la Biblia simplemente le llama hombre justo y piadoso, que esperaba la restauración de Israel. Simplemente un hombre más, pero que tuvo el privilegio de recibir de Dios una promesa maravillosa. Y dice en el capítulo 2, verso 25: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer lo que era conforme al rito de la ley, que era presentarlo, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón fue al templo para poner a Jesús en sus manos y levantarle una adoración.
magos, los ángeles, la mamá de Juan el Bautista, huéspedes celestiales y personas comunes. Tenían un solo propósito con Jesús, y era adorar. La pregunta es, ¿por qué dentro de toda esa lista de personas importantes en la Biblia aparece Simeón? ¿Por qué dentro de esa lista de magos que recibieron revelación especial de Dios, dentro de esa lista donde están los ángeles que llevaban el mensaje de Dios al pueblo, dentro de esa lista donde estaban las huestes celestiales, la mamá de Juan el Bautista, aparece un hombre común y sencillo? Aparece una persona que no tiene ningún título. A lo mejor era como tú y como yo, un hombre fiel al Señor, un hombre que esperaba la venida, en este tiempo sería la segunda venida de Cristo. ¿Por qué él está en esa lista? ¿Sabes por qué él está ahí? Porque aún las personas comunes, aún aquellos que no son huéspedes celestiales, aún aquellos que no son ángeles, aún aquellos que no tienen el privilegio de ser la mamá o el papá de Juan el Bautista, aún aquellos que son comunes y corrientes, personas que salen a trabajar día y día, tienen como responsabilidad venir a Jesús para una sola cosa, con una única razón: adorar. La pregunta es, iglesia, ¿para qué hemos venido nosotros hoy a la casa? Con esa pregunta en nuestras manos vamos a ponernos en pie. Y vamos a reflexionar en lo que somos. Vamos a reflexionar en por qué estamos. Si seguimos la estrella que nos lleva a Cristo, ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos a la verdad? Por eso, mientras escuchamos una melodía de fondo, yo quiero que meditemos en esta mañana. Pensemos. Le digamos al Señor: Señor, más claro no puede estar la Escritura. No hay forma de que yo me pueda escapar de ese mensaje constante de lo que hicieron estas personas. Inclusive seres que no son similares a nosotros, como los ángeles y huestes celestiales, que se acercaron a ti con un solo propósito, con una única razón: adorarte. Y a lo mejor yo no sé adorarte, Señor. A lo mejor yo no sé las formas. Yo lo único que sé es que los magos se postraron. Yo lo único que sé, Señor, es que Simeón abrió sus labios y dijo: aquí ha llegado la salvación de tu pueblo. Yo lo único que sé, Señor, es que los pastores se iban regocijando porque vieron a la huestes celestiales presentar al Mesías. A lo mejor yo no sé el método correcto de adorar, pero yo quiero una cosa en mi vida, Señor, y es adorarte. Que si no hago más nada en la casa de Dios, que si ni tan siquiera trabajara para ti, que si no tuviera ni tiempo, Señor, posiblemente para limpiar o ser activo en algún grupo evangelístico o dar clases, aunque yo no haga nada de eso, pero que yo pueda cumplir con la única razón que lleva al hombre a Jesús,
mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, en una ofrenda de adoración a ti, Señor. Que aunque no haga más nada, que aunque no me envuelva en más nada, Señor, pero que mi vida sea para adorarte. Aleluya. Eres Dios, cántale cuán grande eres Dios, y todos lo verán, cuán grande eres Dios. Señor, que podamos tener la libertad de levantar nuestras manos, que podamos tener la libertad de abrir nuestros labios, que podamos tener la libertad, Señor, de postrarnos delante de tu presencia y traerte una adoración que llegue como olor fragante delante de ti, Señor. Que nos olvidemos de quién está a nuestro lado, que nos olvidemos de quién nos está observando y que podamos, Señor, con todo nuestro corazón hacer como hicieron los magos, hacer como hicieron los ángeles, hacer como hicieron las huestes celestiales de los hombres comunes, y que podamos levantar una adoración al Rey que vive por los siglos de los siglos, para decirle: cuán grande es Dios. Cuán grande
Porque por una sola razón venimos aquí, Señor, y es para adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la gloria.